Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos anunciado, estamos con la doctora Paulina Mogrovejo. Ella actualmente es parte del CORDICOM, pero como representante de la Defensoría del Pueblo. Paulina, ¿qué significa ser representante de la Defensoría del Pueblo? Hemos dialogado con diferentes miembros de la Defensoría, pero ¿cómo entender la importancia de estar en un organismo como el CORDICOM como representante de la Defensoría? Bueno, muchas gracias por la invitación. La Defensoría del Pueblo es la institución nacional de derechos humanos del país, de acuerdo a los principios de París, que reconoce a los organismos de derechos humanos en cada uno de los estados como espacios que permiten promover y proteger los derechos de todas las personas sin discriminación. La presencia de la Defensoría del Pueblo en el Ecuador desde hace 20 años marca una garantía importante en el régimen democrático de nuestro país, y asimismo permite la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos de las ecuatorianas y los ecuatorianos. En la nueva coyuntura de la Constitución ecuatoriana, que desde el año 2008 plantea otro paradigma en el enfoque de los derechos humanos, subordinando las instituciones del Estado a la garantía de estos derechos, la presencia de la Defensoría del Pueblo es muy importante, porque la incidencia que se puede hacer desde acá es precisamente para que las políticas públicas, las normativas y todo aquello que tenga que ver con servicios públicos pueda incorporar este enfoque y que se garantice la dignidad de las personas por sobre todas las cosas, así como la libertad, la igualdad material, la igualdad formal que está reconocida en la norma constitucional. En el caso concreto de la comunicación, por ejemplo, la presencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que en el Ecuador es la Defensoría del Pueblo, permite tener una agenda de derechos humanos en la garantía de la libertad de expresión, por un lado, como libertad negativa, es decir, todos los ecuatorianos y ecuatorianas y el Estado no debemos censurar, pero también que en el espacio de la libertad positiva, que significa que el Estado tiene la responsabilidad de crear todas las condiciones y garantizar que todas las personas tengan libertad de expresión. En este caso que usted topa, uno de los derechos más importantes seguramente a raíz de todo lo que la humanidad ha vivido es la libertad de expresión, porque uno habla de derecho a la vida, derecho a salud, derecho a techo, a educación, pero algo inherente ya, sobre todo cuando hablamos de la sociedad de la información y la comunicación en el siglo XXI, es la libertad de expresión. ¿Cómo trabajarla? ¿Qué elementos se han presentado al interior de la Defensoría del Pueblo para defender este derecho tan importante para todos nosotros? Primero, comprender que la libertad de expresión es un derecho como todos los demás derechos constitucionales. Es de todos, no solamente de quienes somos periodistas o estamos al interior del medio. Efectivamente, es de todas las personas que para poder demandar sus necesidades ante el Estado o para poder comunicarse entre unas y otras personas necesitan tener el derecho a la libertad de expresión. En el marco de la libertad de expresión, entender que no es un derecho absoluto ni que es un derecho el principio y el fin en sí mismo, sino que es una herramienta para garantizar otros derechos humanos, el derecho a la salud, a la educación, a la igualdad y no discriminación, porque en el marco de la libertad de expresión, por ejemplo, han existido abusos que de alguna manera han restringido el ejercicio de este derecho de manera plena por parte de sectores que no han tenido, como usted lo dice, Claudia, acceso a la propiedad de los medios de comunicación social o no han tenido una representatividad indirecta a través de la Asamblea Nacional o de los cargos públicos de elección popular para poder aparecer en los medios de comunicación social y por lo tanto no han podido expresarse en estos espacios y tampoco han podido expresarse en otros espacios como la libertad de expresión cultural. Los pueblos y nacionalidades, las mujeres, los propios niños, niñas y adolescentes que tienen reconocido su derecho a la libertad de expresión no han podido ejercerla de manera plena porque no han tenido acceso a la propiedad o a los contenidos. Si uno piensa en niños, niñas y adolescentes, al momento actual con la nueva ley de comunicación y con la ley orgánica de comunicación, para entrevistar a un niño, niña y adolescente que no hay autorización de sus padres, muchas veces establecimiento educativo. En Ecuador es muy difícil trabajar con esos grupos porque se necesita mucha autorización para exponerlos en un medio. Cuando hay muchos niños que tienen muchísimas cosas que decir, hay inventores, soñadores, chicos que pueden hablar de cosas positivas o además reclamar sus derechos cuando estos son conculcados. ¿Cómo trabajar esto? Porque usted dice, es importante dar la voz a todos, pero en niños, niñas y adolescentes hay algunos parámetros en la propia ley de comunicación que dificulta su presencia en los medios. Yo no lo diría de esa manera. Yo creo que la ley de comunicación y la Constitución de la República reconoce e incorpora en nuestro ordenamiento jurídico
interno aquello que ya está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Una de esas cosas es el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a la libertad de expresión y a recibir información bajo el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa el interés superior? Significa garantizar sus libertades y sus derechos en el marco también de la protección del libre desarrollo de su personalidad, de la protección a su imagen, a su integridad física y psicológica y la protección también a su identidad. En esa línea no es en el Ecuador únicamente, en todos los países que garantizan los derechos de los niños y que protegen a los niños, se requiere autorización de sus padres para poder realizar cualquier práctica, lo cual no implica necesariamente que esto sea un impedimento para su ejercicio de la libertad de expresión, simplemente es la aplicación del interés superior de niñas, niños y adolescentes, pero no solamente dándoles voz, es decir, que ellos aparezcan en publicidades, que aparezcan en programas de televisión. Sí, pero es darles voz ejerciendo su derecho, no es que sean parte de. Si uno piensa, acabamos de vivir el Día de la Madre, que no puede sacar madre y niño si no tiene autorización específica para sacar, y muchas fotografías hemos visto, los niños tienen sus caritas veladas, eso es un aspecto, pero hay muchos niños que tienen cosas importantes que decir. Entonces, ¿cómo dar voz, como usted decía, espacio en los medios para que expresen su opinión, expresen sus necesidades y a veces sus logros y triunfos? Bueno, yo creo que es importante lo que plantea Claudia, porque cerrándolo de la autorización de los padres, que en Ecuador y en muchas partes del mundo se exige para proteger a niños, niñas y adolescentes en los derechos a la integridad y todos los demás que cité hace un momento, esa es una forma, es una formalidad que se tiene que cumplir para protegerlos a ellos. Pero eso es un mecanismo para garantizar su libertad de expresión de alguna manera, lo que no implica que por esa razón no se les vaya a dar voz. Yo creo que en el país, en la programación de nuestro país, hace falta muchísima oferta y espacios accesibles para niños, niñas y adolescentes y para que se escuche su voz, pero además de eso, que se consulte a los niños, niñas y adolescentes sobre los contenidos que consumen, que se respete sus derechos como audiencias, que haya una diversidad de la oferta, no solamente en información y contenidos educativos, sino también en el entretenimiento. Debe ser un entretenimiento adecuado para su edad. ¿Cómo puede trabajar la Defensoría del Pueblo? Perdón, una interrupción. ¿Cómo puede trabajar la Defensoría del Pueblo garantizando mejor acceso a información por parte de niños y niñas y además prepararles? Yo siempre insisto, y muchas veces hemos delegado con personeros del Ministerio de Educación, ¿por qué no se incluye en la malla curricular básica teoría de la imagen, lectura de imagen? Porque vivimos en un mundo de imágenes. De pronto no con los términos de semiótica, que para un niño o niña puede ser complejo, pero enseñarles ya a tener una lectura diferente de los medios audiovisuales. Uno puede pensar internet, computadoras, canales de YouTube. Los niños están involucrados e inmersos en eso. ¿Por qué no enseñarles a mirar las imágenes y a recibir información ya de una forma más crítica? Sí, ¿Cómo plantear desde la Defensoría ideas o postulaciones para esto? Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. De hecho, la Defensoría del Pueblo ya lo viene haciendo desde el año 2012. Nosotros hemos cuestionado, por ejemplo, publicidades sexistas que hacen una apología del acoso callejero, apología de la violencia doméstica, apología del racismo, apología inclusive de la propia xenofobia y la homofobia, que son cuestiones que en el caso de niños, niñas y adolescentes de alguna manera les enseñan a entender que es normal la discriminación. Pero además de eso, nosotros tenemos un observatorio en el cual hacemos un monitoreo de franjas horarias y de ese monitoreo salen recomendaciones para los distintos órganos del Estado, incluido el propio Cordicón, que ha incorporado también por iniciativa de la Defensoría del Pueblo algunas regulaciones que tienen que ver con protección de niños, niñas y adolescentes. En el caso del Ministerio de Educación, a mí me parece importante efectivamente que en la malla curricular se incorpore la teoría de la comunicación y la lectura crítica de medios como un espacio que permita garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la libertad de expresión en todas sus dimensiones, tanto individuales como sociales. Pero además de eso, y con todas las actividades que se puede hacer en educomunicación, está la plataforma Educa que se hace desde el Ministerio de Educación. También los medios de comunicación social tienen su propio rol, más allá de la Ley Orgánica de Comunicación, por un compromiso con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en el caso de los medios de comunicación social, lo que se debe promover es una mejor calidad de los contenidos y más oferta para niños, niñas y adolescentes, tanto de programas de opinión, de entretenimiento informativo, donde ellos puedan participar y contar todas las cosas que tienen que decir,
que lamentablemente en el país no existe suficientemente, y por el otro lado también espacios de entretenimiento que sean adecuados para su edad, que tampoco existen en el país, porque inclusive en la franja de protección reforzada se ve que existen contenidos dirigidos para un público adulto y que no necesariamente se reflejan también las necesidades de los niños, niñas y adolescentes como audiencia. Uno le escucha a Paulina y piensa en las funciones de la comunicación. Uno dice, con la función de comunicación informa, entretiene, pero también educa. Son temas claves que deben ser analizados en cada uno de los medios. Ahora, cuando uno piensa en Defensoría del Pueblo, ¿cómo acercarla más a la ciudadanía? Hace unos días hablábamos sobre el tema de derechos de consumidores, defensa de los consumidores. ¿Cómo acercar más, cómo sentirla más cerca, que uno pueda ir a exigir que sus derechos sean respetados en cualquier ámbito que hablemos de esto? Usted ha hablado de violencia doméstica, ha hablado de homofobia, ha hablado de xenofobia, pero también derechos de consumidores, una serie de elementos. ¿Cómo acercarnos y ver más cerca la Defensoría del Pueblo para todos los ciudadanos del país? Bueno, yo creo que la Defensoría del Pueblo está cerca de los ciudadanos y ciudadanas del país. ¿Por qué lo digo? Existen en el país, por mandato constitucional, 24 oficinas en cada una de las provincias, que son en los cantones principales o capitales de cada una de las provincias, que se entiende son los medios o los espacios geográficos de mayor proximidad que puede tener una institución del Estado con los ciudadanos y las ciudadanas que son usuarios de los servicios de la Defensoría del Pueblo. En esa línea, por ejemplo, hay una focalización muy importante en zonas de alta densidad demográfica como Guayas, como Manabí, como la propia provincia de Pichincha, que inclusive tiene ya una oficina de la Defensoría del Pueblo en el sur y también en el Valle de los Chinos. Son 3 oficinas solamente en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano, y en la provincia de Pichincha, que atienden casos en la lógica de proximidad geográfica al tener una oficina en cada cabecera cantonal. Otra forma de proximidad geográfica son precisamente los acercamientos que hace el propio Defensor del Pueblo a cada uno de los territorios. De hecho, en este momento existe un equipo de trabajo que está en la provincia de Esmeraldas conversando con las personas afectadas por el terremoto, especialmente en la ciudad de Muisne, levantando información alrededor de los daños que sufrieron, no solamente materiales, sino también como personas, y levantando información para desarrollar protocolos que tengan que ver, por ejemplo, con afectaciones a derechos humanos que van más allá del daño por el terremoto, que pueden ser niñas, niños y adolescentes que están vulnerables a abusos sexuales, o personas que tienen discapacidad y que necesitan una atención especial, o personas adultas mayores que requieren atención prioritaria, y en ese sentido el trabajo de la Defensoría del Pueblo en el territorio, inclusive con la cabeza institucional, que en este caso es Ramiro Rivadeneira, se encuentran levantando información de proximidad. En materia de consumidores, la Defensoría del Pueblo ha incrementado el número de denuncias en estos 5 años de gestión que ha tenido Ramiro Rivadeneira. Y, por ejemplo, en el caso de la provincia de Guayas, hay 5.000 casos mensuales que se reciben, la mayor cantidad, más del 60%, que tienen que ver con consumidores y que han visto en la Defensoría del Pueblo la posibilidad de atender o de promover una solución efectiva mediante la mediación o la solución amistosa en los casos que sean necesarios y que de alguna manera puedan resolverse inmediatamente. Y en el caso de consumidores, pero fundamentalmente los servicios públicos domiciliarios como el agua potable, el saneamiento ambiental y todos aquellos que tienen que ver o son dimensiones del derecho a la salud y a la vivienda, pues forman parte de la agenda estratégica de la Defensoría del Pueblo, prioritaria además, en el marco además de la conferencia Hábitat que se va a desarrollar en nuestra ciudad en los próximos días y que plantea desde la Defensoría del Pueblo la discusión de hasta qué punto el derecho a la vivienda, al hábitat y el derecho a la salud en el marco de la protección de servicios públicos domiciliarios puede garantizarse el tema del hábitat, repito, como un derecho y cómo en el Ecuador se está produciendo eso y hacer las recomendaciones que fueran del caso. Es interesante que sea parte también de hábitat, precisamente hablábamos del tema con el concejal Carlos Páez. ¿Cómo dar propuestas? Porque todos queremos un mejor nivel de vida, mejor calidad de vida, con la lógica también de la propia Constitución que habla del buen vivir. Hay quienes dicen no debería hablarse del buen vivir, sino del mejor vivir. ¿Cómo vivir mejor en las ciudades? ¿Cómo la Defensoría empoderar a los ciudadanos para poder reclamar? Usted dice, y con mucha razón, están presentes en todas las provincias, cada vez tienen mayor presencia territorial, pero ¿cómo también empoderarlos a los ciudadanos para exigir el cumplimiento de los derechos?
La socialización de la normativa, la Constitución de la República, las leyes que tienen que ver con la protección de derechos humanos, el derecho a la igualdad y la no discriminación son elementos fundamentales. Lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo en estos 5 años, por ejemplo, es conversar y acercarse a organizaciones sociales, levantar información, establecer criterios de incidencia. Se han hecho algunas propuestas normativas, la ley de protección integral a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Han trabajado mucho con niños y niñas con el tema de enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Sí, las enfermedades raras, la libertad de igualdad religiosa, es decir, ha habido un acercamiento al pueblo afrodescendiente. La Defensoría del Pueblo promovió lo que hoy ya es un decreto de una política de Estado, que es la incorporación de las políticas públicas de nuestro país del marco teórico y el marco referencial de Naciones Unidas alrededor de lo que debe hacerse en estos 10 años a favor del pueblo afrodescendiente de nuestro país. Entonces hay un relacionamiento con organizaciones sociales para poder empoderarles de sus derechos y por supuesto siempre hará falta mucha socialización en cuanto a los derechos constitucionales, y la ciudadanía también de a poco tiene una constitución en sus manos y tiene que ir empoderándose y autopromoviendo también el ejercicio y la defensa de sus derechos, porque finalmente son los llamados, son los sujetos quienes deben exigir y solicitar al Estado la garantía de estos derechos. Usted es mujer y siempre hablamos de los derechos de género también. ¿Cómo ha avanzado este tema? Porque se habla mucho de violencia intrafamiliar. Hace unos días estuvo Juan Carlos Calderón hablando de este libro No me toques, en donde visibiliza la problemática de la mujer. Yo le felicitaba a él diciendo, es un hombre hablando de líos de mujeres. Pero ¿cómo trabajar más en estos temas que son parte del tejido social extremadamente complejo del país, en donde se mantiene violencia de género, maltrato a menores, pero sí hay un énfasis, lamentablemente, en lo que sufrimos las mujeres en el Ecuador? El asunto de la desigualdad de género en nuestras sociedades es bastante complejo. La filosofía patriarcal y el machismo son ideologías que de alguna manera están presentes en la sociedad ecuatoriana y en las relaciones interpersonales. Y existen agentes socializadores que están reforzando, a mi criterio, este tipo de creencias y prejuicios tan naturalizados en nuestra sociedad y tan difícil de desnaturalizar. Porque habla que ellos van más bien generando mayor tema de estos, o sea, reforzando la situación. Efectivamente, se refuerzan prejuicios. Hay una telenovela en el prime time, por ejemplo, de un medio de comunicación de alcance nacional, en el cual cotidianamente se refuerzan prejuicios machistas, se refuerza la creencia de que la mujer, por la forma en que va vestida, expone o se expone al deseo masculino, y eso como una cuestión negativa. Se sigue reforzando la creencia de que la mujer es exclusivamente ama de casa y que su participación en el espacio público debe ser. Y tiene carácter más de mujer objeto, con lo que usted menciona. Efectivamente. Y se influye el cómo se viste, el cómo se mueve, el cómo habla. Por recibir agresión y se justifica una agresión por ello es algo totalmente absurdo. Es la mujer objeto, por un lado, objeto de consumo sexual u objeto de publicidad, objeto de admiración. Al final es un objeto que permite para ser usado en determinados espacios de la publicidad, o para enganchar, o finalmente para el consumo masculino principalmente. Y por el otro lado tenemos el concepto de la mujer servidora, que es la ama de casa, que tiene un rol exclusivo de servicio también predominantemente al esposo, al hombre o a su familia. Y el refuerzo de este estereotipo que impide de alguna manera que una mujer pueda acceder al espacio público o que pueda ser libre para expresarse en cuanto a su identidad manifestada en la vestimenta, ¿no? Las cosas dicen que las mujeres servidoras, que si las mujeres tenemos otros roles en la sociedad, trabajando fuera del hogar, igual que compartimos espacio con los varones en el mundo público, también lo debe compartirse en el mundo privado, y la responsabilidad es ser de equipo, no solamente de la mujer. Efectivamente, el cuestionamiento no es al trabajo en el espacio doméstico de los hombres o de las mujeres, o que las mujeres no deben hacerlo y ahora les toca a los hombres. Creo que ese es un error de concepción. Es importante expresar que la igualdad de género debe expresarse en la casa, en la calle,
en el trabajo, en las relaciones interpersonales con compañeros, con compañeras, con los jefes, con las autoridades, con el Estado, es decir, en todos los espacios donde las mujeres interactuamos, en todos los espacios donde estamos presentes, debe existir igualdad de género, que no implica la supremacía del género femenino sobre el masculino, como lo ha hecho el machismo en el caso del hombre sobre la mujer, sino más bien una igualdad de condiciones, igualdad de trato, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados que implican la garantía o el ejercicio de los mismos derechos a la libertad, a la igualdad, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación por parte de mujeres y por parte de hombres, sin que el sexo sea un requisito para poder ejercer plenamente estos derechos. En todo lo que usted ha mencionado, son 5 años de trabajo del doctor Rivadeneira frente a la Defensoría del Pueblo. Usted ha sido parte de un equipo en la Defensoría, la representa en otros espacios. ¿Cómo usted ha sentido la aceptación y el empoderarse de derechos de hombres, de mujeres, de niños, de adolescentes? ¿Cómo están trabajando en ello? ¿Y usted ha sentido cambios en estos 5 años? ¿Cómo las personas se van acercando más a la Defensoría y cada uno va ejerciendo más su capacidad de reclamar cuando siente que las cosas no están bien? Yo lo califico como positivo. Me parece que lo más importante ha sido la movilización de las organizaciones o de la sociedad civil organizada para la garantía de sus derechos, especialmente aquellos que han estado históricamente excluidos, como por ejemplo el pueblo afrodescendiente, las personas desaparecidas, las personas con enfermedades catastróficas, las personas que tienen problemas de adicción, las personas con discapacidad, aquellos que promueven la libertad y la igualdad religiosa, las organizaciones de consumidores, las audiencias de los medios de comunicación social y en general organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera se han incorporado al trabajo de la Defensoría del Pueblo, han apoyado la promoción e incidencia de estos derechos, han alentado las iniciativas normativas que la Defensoría del Pueblo ha presentado durante estos 5 años, ha estado pendiente del desenvolvimiento, del desenlace de estas iniciativas normativas y continúa no solamente alentando y apoyando a la institución, sino también exigiendo que la institución asuma posiciones con respecto a la protección de derechos de estos grupos en histórica situación de desigualdad. Es interesante ver que la población demanda a la Defensoría que asuma otras posiciones. Queremos agradecer, amigos de Radio Sucesos y Telesucesos, a la doctora Paulina Mogrovejo. Cuando hemos hablado de su papel en la Defensoría, pero sobre todo nos ha ayudado a que todos comprendamos más la labor de la Defensoría, esta cercanía al pueblo ecuatoriano, su presencia en todos los cantones y provincias del país, de trabajo directo en el cual se busca que cada vez más los ecuatorianos y ecuatorianas reclamemos, exijamos y además conozcamos sobre nuestros derechos. Hemos hablado de temas como derecho a la libertad de expresión o también aquello que tiene que ver con lo que significa el ser mujer en una sociedad todavía machista. Ella nos ha dado varios ejemplos de su trabajo y que demuestra que es importante que todos tengamos cerca y visible a la Defensoría del Pueblo cuando se conculquen nuestros derechos como ciudadanos de este país que están refrendados en la Constitución y en las leyes. Nuevamente gracias a la doctora Paulina Mogrovejo y a ustedes. Queremos además agradecer a nuestros anunciantes, a IMAP, la empresa de agua de Quito, a Humana que cuida a